Uno, que los patitos estamos a 3 de septiembre de 2004. Y es que en una escuela de Beslan, agentes rusos matan a 335 personas en la operación de liberación de rehenes. Es una efeméride de estos 20 años que han pasado, en la que evidentemente el terrorismo sigue teniendo su presencia. Recordemos el caso reciente del Crocus en la propia Moscú o Moscovia. Y por tanto ahí tenemos un vector interesante con los 25 años de Dagestán, Primera y Segunda Guerra de Chechenia, o Chechenia, como sería el nombre tal vez auténtico. El terrorismo es historia del ámbito islámico desde que los hachichín hacían aquello con el hashish y en esa secta del viejo de la montaña hacían sus cosas con sectas islámicas, en una suerte de ninjas del Islam que hacían y deshacían sus crímenes siempre en la oscuridad y en las sombras. No es el caso, porque evidentemente fue a cielo abierto esta situación en esa escuela de Beslan, lo mismo que en el teatro Dubrovka, Moscú. Las víctimas merecen honra, memoria, respeto. Pero en buena medida se puede decir que no todas las víctimas fueron culpa de los terroristas, o que los terroristas fueron otros de los que uno puede prefigurar por la mentalidad diferente del ruso, la aproximación diferente respecto del fenómeno terrorista en el ámbito de la Rusia de Putin. Porque hemos de recordar, cuando se incorpora Putin al poder, primero como primer ministro y luego ya como sucesor de Boris Yeltsin, como presidente de todas las Rusias, tenemos una situación bastante curiosa en la que aparecieron polvillos blancos, dicen el azúcar, y cayeron unas torres de viviendas antes de prefigurar la Segunda Guerra Chechena. Recordemos, la primera habría acabado prácticamente en tablas, pero con una perseverancia de una cierta de independencia de facto de la República Separatista, en aquella guerra del 94-96. Por tanto, la debilidad intrínseca de los años 90 debería de conformarse con el hombre nuevo, el hombre fuerte, el hombre poderoso, como era Vladimir Vladimirovich Putin cabalgando el oso en prácticamente el torso desnudo, ahí al cruce del río, dando la idea de la nueva fortaleza de Rusia, pero llevándose a cabo a través del sacrificio de cientos de personas que debieron de sucumbir para la ascensión del nuevo régimen y la ascensión personal del nuevo líder, del nuevo zar, que se negó a convertirse en zar. Recuerdo ciertamente la etapa de la crisis de Beslan, porque había un programa en EITV, como era Pásalo, con Adela González y Iñaki López. Y se estuvo siguiendo aquella situación en el programa, en los días que sucedieron. Una compresión bastante complicada porque se establecía el clip de lo que, por ejemplo, había sido el secuestro y asesinato del señor Miguel Ángel Blanco Garrido y similares. Claro, afectas al elemento de psicología propio del terreno, y cuando en una televisión vasca están hablando de un secuestro de niños, la plantilla operativa es la propia nativa la que se aplica, aunque sea otra cultura y sea otro escenario, hasta el punto de que se puede decir que aquellos que estaban en la respuesta antiterrorista utilizaron material pesado del ejército. No tuvieron ningún tipo de contemplaciones. Cuando hubo que entrar, entraron en la escuela. Por eso acabaron
con esa situación de muertes de 375 personas, muchos, prácticamente todos niños, porque cuando uno afronta un desafío de estos de secuestro de una escuela, como el tema del Teatro de Roca, que en parte está configurado en el inicio de la película Tenet, eh, tenemos la idea de que lo importante es salvar vidas. Por las películas también tenemos esa idea de que no se negocia con terroristas. Y que no hay que dar lo que el terrorista pide, aunque luego nos encontramos con situaciones bastante curiosas, como por ejemplo el asunto de la lacrana, en donde sí se pagó un rescate. O con elementos terroristas que cuando no se paga el rescate el secuestrado muere y puede situar la familia en un borde de quiebre, como la familia Ibarra Bergier, respecto de los Ibarra en general en el clan de Nebul. Y eso dolió bastante cuando tiempo después eh, le pillaron a Emilio Ibarra Churruca en el banco con un fondo en ciertas islas que estaba concebido por si había algún secuestro por parte de la banda terrorista, lo cual el propio banco le dijo al familiar cuando en el año 76-77 le secuestraron a Ibarra, que había tenido ese percance, le dijeron que no, que el banco no iba a hacer ningún préstamo a la familia y al final la banda terrorista le metió un tiro en la nuca. Que paz descanse. Todas las víctimas merecen, como digo, honra y memoria por el hecho de ser víctimas, aunque no legitimen si tienen un discurso político, porque ser víctima no le conviene a uno para que digan que tienes razón. La escuela, por lo tanto, fue un epítome, un epígono de esta situación, en la que se demuestra que, en cierta medida, por un lado, a los mandamases rusos no les importa la vida humana. Se ha verificado a lo largo de un tiempo bastante amplio que piensan, lo que es paradójico, piensan que el fenómeno terrorista desde el ámbito islámico es algo que concierne a la lucha para con Occidente y que no les sirve de ellos, a pesar de que, recordemos, hay una suerte de occidentalización, sobre todo en Pedro el Grande, con el balcón al ámbito báltico y occidental, como es San Petersburgo, que el propio Putin ha reconocido que fue tomando tierra sueca. ¿Hasta qué punto Suecia con esa declaración podría reclamar públicamente el suelo que se asienta sobre ella, la ciudad de San Petersburgo? Y evidentemente hay una película, Caballero Blanco, Caballero Negro. No, Caballero Rojo, Caballero Blanco. Es de 1989 y hay un vídeo en el canal acerca de la transformación de la Unión Soviética en la Federación Rusa. Es una película de 1989 con Tom Skerritt, con Max von Sydow, sueco, curiosamente, que hace esa transición cuando todavía no se ha producido la caída del muro de Berlín. Esa película explica elementos políticos y geopolíticos en una suerte de situación en la que aparentemente quieren asesinar al señor presidente de la Unión Soviética. No se dice quién, pero es Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Y por tanto, en esa suerte de informes que se van haciendo, hay uno que habla de la presencia de islámicos en el bajo vientre del Asia Central y la proyección hacia décadas en el futuro de cómo podía ser el futuro soviético en una especie de DAFO o de proyección geoestratégica. Y por tanto, en ese marco primero, que Rusia se ha querido
afianzar en el ámbito de la occidentalización, aunque luego ha visto retrocedidas estas conceptualizaciones, el ámbito de el marco islámico y una suerte de luchas, porque evidentemente hoy en la Federación Rusa, y cuando digo hoy me refiero a después de la disolución de la Unión Soviética, se puede decir que la cúpula, por lo menos la cúpula, en buena medida los sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa oficial, es oficial. Son funcionarios de la Federación Rusa. El patriarca de Moscú es un funcionario, como si fuera un viceministro cualquiera. Es parte de la estructura jurídico-política del Kremlin. Pero habíamos hablado de la Segunda Guerra Chechena. Y a partir de ahí, precisamente en ese verano de 2004, se produce la muerte de Kadyrov padre en la capital de Chechenia. Y ese momento de cambio por el Kadyrov hijo, que ahora ha tenido su presencia mediática últimamente con ese Tesla que le ha regalado a alguien. No sabemos si ha sido Elon Musk quien le ha regalado el Tesla, pero ahora está feliz, dando vueltas, como si le hubieran regalado un carro nuevo los miembros de la coima de Santa Claus. Resulta muy curioso, porque en buena medida chocan. Porque evidentemente los chechenos quieren exportar el Islam debido al apostolado que tienen, incluso abriendo mezquitas en Moscú, pero los de Moscú saben perfectamente que la presencia debe de estar en la vinculación del trono y altar, como es el ámbito del zar Putin y la Iglesia Ortodoxa oficial. Estas nuevas fes que pueden contender y confrontar, pues pueden ser dificultosas, como lo sabía perfectamente Benazir Bhutto, y por eso escribió su libro Islam, Democracia y Occidente. Cuando Santiago Hermesilla, estableciendo el marco general de pensamiento a través de la Escuela de Oviedo y del marxismo-leninismo como herramientas de estudio, establece la idea de que el Islam es compatible con nuestro pensamiento. No, él dice que es incompatible con nuestra forma de vida. Está confrontando, aunque no lo sepa, con lo que establece Benazir Bhutto en esa primera parte de su libro. Islam y democracia, Islam y Occidente. Islam como elemento que puede ser compatible con las tradiciones venidas, por ejemplo, de Inglaterra a través del pasado colonial del Pakistán actual, teniendo en cuenta esa deriva de 1688, la Revolución Gloriosa, el ámbito liberal, la forma de transitar a la corte de una cabeza coronada, como es Carlos I. Ahora está Carlos III, porque el que volvió a instaurar la dinastía fue su hijo Carlos II, y se refugió en las Provincias Unidas de los Países Bajos. Y por tanto ahí tenemos un hilo histórico bastante curioso si se quisiera desarrollar a la hora de establecer que el Islam ha tenido una vertiente terrorista en diversas facetas y que en buena medida Rusia ha querido hacer ver como que no va con ellos. ¿Por qué? En buena medida porque cuando se establece el marco general de pensamiento en la guerra de Afganistán, cosa que ahí tenemos una situación bastante curiosa y creo que lo hemos tratado en el canal alguna que otra vez, tenemos el hecho de que una visión ideológica dogmática proveniente de la Patrice Lumumba de Moscú, unos estudiantes que, es cierto, eran afganos, cierto, luego revirtieron una situación que en 1979 fue de golpe de estado de un régimen marxista sobre un régimen marxista, como por ejemplo pasó con Etiopía y Somalia, luchas intestinas que pueden haber dentro de familias marxistas, leninistas, de concepciones distintas. Recordemos, en la Guerra Fría había los soviéticos, pero estaban los yugoslavos de Tito, una conceptualización distinta. Luego estaban los albaneses pro-chinos. Está, por supuesto, el ámbito de Mao Zedong, de la dinastía Juche, en el ámbito de Corea del Norte. Está el pensamiento de Pol Pot, en el ámbito de Camboya, con los Khmeres rojos. Con lo cual hay vertientes paralelas
que establece la idea de una cierta pluralidad dentro de la familia marxista-leninista, lo cual evidentemente llevó en 1979 un golpe de Estado que supuso la detracción en Afganistán de las estructuras tradicionales que hacían una suerte de cobertura social en la zona rural, y eso sin haber propuesto nada alternativo y sin implementar ningún programa social de ninguna manera desde la capital Kabul. Recordemos, centralismo democrático, lo cual el centralismo es unitarismo en el ámbito de Moscú, y en el ámbito de Kabul, sobre todo el territorio nacional. Y eso viene también del pasado respecto de la Revolución Francesa. Con lo cual, ciertamente, los conectores son bastante curiosos, pero están ahí. Supuso echar a los afganos a las manos de aquellos que les proponían una suerte de sustituto de la esfera tradicional, que en buena medida estaba ligada al tema religioso, aunque no fuera obligatoriamente integrista. Pero había una suerte de islamismo cultural, se fuera o no un creyente a carta cabal, que estuviera haciendo los 5 rezos al día, cumpliera los pilares del creyente en su integridad, que tuviera un ejemplar del Corán del profeta Muhammad en su casa y lo leyera con fruición todos los días. Pero, evidentemente, al hacer esa ruptura social, a los que proponían una alternativa y les hacían efectivo ese compromiso, como fueron los mujahidin, pues, y que luego acabará con la extensión de aquellos jóvenes barbudos que estudiaban el Corán en las madrasas en Pakistán, que acabarán con el primer califato. El amigo Mariano de Miguel tiene el doctorado precisamente con ese estudio del primer califato de 1996-2001. Pues evidentemente la derivada fue inmediata, pero lo tenían como una suerte de agresión por parte de la OTAN, de la CIA, de los Estados Unidos y de los imperialistas occidentales, y que no fuera endógeno, a pesar de que luego todos los stands se vieron afectados con una suerte de islamización, con un islam más o menos oficial en toda esta etapa de los años 90 y comienzos del siglo XXI, con grupúsculos que surgen como champiñones, participaciones en guerras extranjeras, ya sea en Bosnia, en Argelia, se podrían citar muchos ejemplos, pero Rusia daba la espalda a esto. Decía, esto no es algo nuestro, es algo que ha sido financiado por los países extranjeros, que quieren debilitarnos, que quieren destruirnos, incluso con el caso de Chechenia, incluso con el epítome, como fue este caso de Beslan. Y como es algo extranjero, se entiende que es una guerra. Y por eso el uso no de policías, sino de fuerzas militares. Por eso, en una guerra se puede conceptualizar el hecho de que haya víctimas, bajas civiles, porque evidentemente es el otro, el culpable. Y por eso, en buena medida, se puede conceptualizar la idea de por qué, tanto en el Teatro Dubrovka, pero sobre todo aquí en Beslan, hubo esta afectación. En el Teatro Dubrovka lo que se hizo en buena medida fue un ataque frontal, aunque con unos gases curiosos, de manera vidriosa, pero como hubo el surgimiento de agua, que bueno, hubo unos conatos de incendios y el agua y todo esto, pues como el gas les dejó caos, hubo muchos muertos por ahogamiento en el Teatro Dubrovka. Y hubo bastantes muertos por esa acción, que sí, acabó liquidando a los malos, sí, pero en vez de haber hecho una intervención quirúrgica o haber hecho otro planteamiento, se llevó por delante a muchas vidas civiles que simplemente tenían la culpabilidad de estar en ese teatro, en ese momento indicado, en ese lugar. Y por tanto, lo mismo se puede aplicar a estos estudiantes que simplemente estaban comenzando la nueva sesión de estudios, la nueva temporada de estudios,
en esa escuelita y confluyeron esos elementos de los terroristas tomándola y los rusos, no inmediatamente, pero sí acumulando fuerzas. Recuerdo la intervención sobre todo en la cancha de baloncesto, en la área deportiva, que fue doloroso y brutal. Y por tanto esa memoria, que en buena medida tiene este trasfondo, este background de pensamiento, es el que lleva a que cuando se produce el atentado del Crocus, que debería de ser ya una final warning sign, una señal de alarma importante de ojo, cuidado, estos cachorros que han ido amamantándose de los excrementos surgidos del Kremlin, de ese odio, de ese elemento que ha sido incorporado también en el ámbito del Cáucaso, que es una bomba que todavía no ha estallado, cómo amerita que se vea qué puede hacer. Con lo cual, esas posiciones que han ido evolucionando han generado caldo de cultivo para que pueda surgir émulos de Boston, de Londres, Bali, Madrid, París, Niza, Múnich, Berlín, gente que cometa atentados terroristas en territorio ruso, pensando en el Emirato ruso, en el califato ruso, pensando en la transformación tal vez de sus territorios de origen, de sus repúblicas, de sus oblasts, de sus entornos, en la verdadera fe, debido a la dificultad de la vida en esos territorios, la baja calidad de vida, la baja calidad de infraestructuras, y que eso lleve a que haya alguien que les prometa, ligado con la trascendencia, el ámbito religioso, y que sea ligado al Islam, y que eso le lleve a las Islas Vírgenes con huríes, y eso es el caso del Crocus. Pero incluso en el Crocus dijeron que habían sido los ucranianos y que era Occidente y que no era verdad todo lo que se estaba investigando seriamente por parte de otros. Por tanto, están metidos 20 años después en la misma situación de incomprensión, de autoaislamiento y de dolor. Y si arramplaron con el asunto de la escuela de Beslan, con esos 375 personas fallecidas, aparentemente en una operación de liberación de rehenes, liberando su alma y llevándoselo a San Pedro, pues evidentemente esto se puede decir 20 años después que no han aprendido nada, y que si volviera a establecerse algo parecido actualmente, la respuesta probablemente sería igual de dolorosa. Y por tanto, la memoria debe ser importante para saber dónde uno está pinado. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Helpien.